¿Qué importa? Porque aprender y escuchar la palabra de Dios es muy... Okay. El tema de hoy que les traigo es, se trata de estar agradecido. El tema de hoy que les traigo se trata del carácter de David y por qué Dios lo llamó conforme a su corazón. Y también, cómo nosotros podemos ser conforme al corazón de Dios. Hermanos, busquemos en nuestras Biblias en Hechos 13:22. Digan amén cuando lo encuentren. Y dice así: quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ahora, hermanos, retrocediendo a un versículo, miremos a Hechos 13:21. ¿Y qué dice Hechos 13:21? Dice así: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Hermanos, Saúl fue ungido por Dios para dirigir, pero cuando llegó el momento para que se prueba su fe en Dios, fracasó. ¿Y cómo fue la historia de Saúl? El profeta Samuel le había dicho: espérame 7 días para preparar el holocausto para comenzar la guerra. Pasó los 7 días y Saúl se dio cuenta que Samuel no regresaba. ¿Y qué hizo Samuel? Se desesperó, no tuvo paciencia, no esperó la dirección de Dios y actuó a sus impulsos, porque veía que sus soldados se desertaban de él, y actuó a sus impulsos y hizo el holocausto cuando él no tenía el derecho de hacer eso. Ahí él no obedeció a Dios y lo que el profeta Samuel le había dicho. Y ahí vemos que ¿de dónde viene la desobediencia? Viene del enemigo. Y acá en el libro de Patriarcas y Profetas encontramos que dice: tan pronto Satanás puede separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza. Dios es la única fuente de nuestra fortaleza. Procura despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. Cuando el enemigo vio que Saúl se veía desesperado, que estaba teniendo duda que iba a venir el profeta Samuel, lo que hizo el enemigo ahí tomó ese instante para tentar a Saúl para que haga lo que no debería hacer él. Y ahora, regresando a David. David era llamado por Dios el varón conforme a su corazón, ¿verdad? Y siendo el varón conforme al corazón de Dios, ¿David pudo caer en pecado? Pues claro, hermanos. ¿Por qué? Porque David es humano. Todos somos seres humanos y todos tenemos la tendencia de caer en pecado. Por eso, cuando tenemos esa tendencia de caer en pecado, uno tiene que aferrarse más a las cosas de Dios. Y ahora veamos en la historia de David y Betsabé. Busquemos en 2 Samuel, capítulo 11. No tienen que leerlo entero, pero ahorita voy a hablar sobre esa historia. Y cómo cuando David se sintió muy seguro de sí mismo, como ahí el enemigo tomó la oportunidad para tentar a David. ¿Qué pasó con David? Era el tiempo de la guerra
ya casi, antes de terminar la guerra, David regresó a Jerusalén y dejó encargado a Joab para que se encargue del ejército. Pero en verdad, David debería quedarse en la guerra, porque quedándose en la guerra como rey, él tiene que dirigir todo, tiene que mantenerse ocupado en lo que Dios le había mandado que sea, un rey. Siendo rey tiene que hacer sus obras. Como yo siendo hijo tengo que hacer las cosas que me manda mi mamá o mis deberes. Porque y escuchando a mis padres que son enviados por Dios, voy a vamos así. So David, por él irse para Jerusalén y quedarse en su reino, solo ahí sentado, descansando, en vez de estar en la guerra, ahí el enemigo tomó la oportunidad y vio que David se sentía muy seguro. Él se sentía seguro porque también veía que, wow, tantas victorias he tenido throughout my lifetime, tantas victorias he tenido, tantas ganancias he tenido, y se olvidó que por esas ganancias que había tenido fue por la gracia de Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Porque todo lo que hacemos por nosotros mismos, con nuestras fuerzas, terminan fracasando. Lo que ahí usemos en los Patriarcas y Profetas, en la página 77, dice así. Pero cuando David estaba como tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios, se dio a la tentación de Satanás y atrajo su alma la mancha de la culpabilidad. Ahí vemos cuando David se sintió seguro, Satanás lo tentó. ¿Y cómo lo tentó? Era un atardecer y vio a la hermosura de Betsabé. Yo no dudo que era hermosa porque así lo dice la Biblia. La hermosura, pero ahí en ese instante David podía decidir no, está mal lo que estoy haciendo, estoy codiciando en mi mente, porque ya codiciar en la mente es un pecado. Ahí podía decidir no, yo no voy a codiciar y voy a aferrarme a Dios y pedir ayuda a Dios para que me quite ese pensamiento de la mente. Pero ¿qué hizo David? Llamó a sus siervos que traían a Betsabé y se acostó con ella. Codició y fornicó. Y después ya fue Betsabé a su casa, llegó a su casa y después termina embarazada. Y cuando terminó embarazada, él pensó, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora tiene Urias es su esposo y es un soldado mío, pero que es bien fiel a mí. Y en vez de David ahí buscar a Dios y ayuda a Dios para que le resuelva sus problemas, ¿qué hizo David? Y otra vez buscamos si vemos en la batalla de profetas, ¿cómo le dije otra vez? Tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza procura despertar los deseos impíos de la naturaleza. David, con su propia naturaleza, con sus propios impulsos, decidió de resolver el problema que había ocurrido con sus propias fuerzas y no buscó a Dios. ¿Y qué hizo? Mandó a que maten a Urias. Mandó que lo pongan al frente del ejército. Cuando lo pongan al frente del ejército, lo dejen solo y que lo maten. Y ya ahí está codiciando, fornicando y matando, pero él no fue el que lo mató, pero ya es como un asesinato planeado. El asesinato.
ahí vemos que David está completamente no buscando a Dios y no aferrándose, como se había olvidado completamente de Dios y que Él le había dado todas esas ganancias y que Dios le había ayudado hasta ahí para tener todas esas cosas lindas que tenía David. Y después, mira qué grandioso es Dios, que tanto nos ama, que aunque le fallamos tantas veces, Él busca una forma para poder salvarnos, para poder ayudarnos, para llegar a la salvación y para que no nos perdamos. ¿Qué hizo el Jehová? Mandó a quién? A Natán. Mandó a Natán para que le diga una parábola a David. Y si quieren buscar la parábola, sobre la parábola, se encuentra en 2 Samuel, capítulo 12, del 1 hasta adelante, los que no conocen sobre la parábola. ¿Qué pasó en la parábola? La parábola se trataba que le contaba que había un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre rico tenía cantidad de ovejas y vacas, tenía bastantes ganancias. Y el hombre pobre tenía solo una oveja. Y esa solo una oveja, el hombre pobre lo crió con tanto amor, hasta comía con ellos, le daba tanto amor. Y vino el hombre rico, y como tenía hambre el hombre rico, en vez de matar uno de sus ovejas, lo que hizo fue matarle del pobre. Y ahí vemos la reacción de David. ¿Cómo fue, hermano? Se enojó porque le dijo a la cara, pero ese hombre rico que le quitó al pobre que tenía solo una oveja, debe de morir. ¿Y qué hizo ahí mismo? ¿Qué hizo David? Él se condenó a él mismo. Y qué impresionante. Y cuando yo escucho esa historia, me pone a pensar, wow, si imagínate que yo hubiera pecado y después alguien viene a mí y me cuenta una historia y después me dice, oh, tú eres esa persona. Me quedaría algo pero ¿qué hizo David en ese momento? Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, ¿qué hizo David? En vez de ser como Saúl, que Saúl se negó, se justificó y trató de buscar cualquier excusa culpándole a Samuel que, oh, tú no me diste las instrucciones perfectas. David, él mismo David no se justificó, no echó culpa a nadie, y en vez se aceptó, se humilló y aceptó que había pecado contra Dios. Y ahí, si usted quiere buscar en Salmo 51, ahí está la oración, el Salmos que canta David hacia Jehová como saying sorry to God. Si lo buscan, es un salmo bien lindo y que ese debe ser como nuestro sentimiento cuando hemos pecado para pedir perdón a Dios. Ok, y ahora. Y David, él decidió perdonar, pedir disculpas y se humilló y dijo que quería volver a los caminos de Dios, que quería seguir que Dios le siga dirigiendo. ¿Qué pasó? Le dijo a Natán que cuando él le respondió a Natán, ese señor debía morir y debía de pagar 4 veces, debía de pagar
Bueno, acá dice que debía de pagar 4 veces el pago de lo que había hecho el hombre rico. Y si vemos la historia de David después, ¿qué tuvo que pagar? Al hijo que tuvo con Betsabé, ¿qué le pasó? Se enfermó y murió. Pero vemos el amor y el aferramiento que David tenía con Dios, que aunque había pecado, que aunque sabía que su hijo tenía que morir, se humilló, ayunaba y buscaba a Dios para ver si Dios tenía misericordia con él para salvar a su hijo, para que su hijo no muera. Y es interesante que sus siervos le dicen, después que se murió su hijo, le dicen, ¿cómo que cuando tu hijo estaba enfermo, tú orabas, ayunabas, y ahora que ya no está enfermo, te paraste, te limpiaste y comiste y fuiste a adorar a Dios? Y David le responde, cuando mi hijo estaba enfermo, yo estaba orando para ver si Jesús tenía misericordia conmigo para salvar a mi hijo, pero ahora que ya no está acá, si yo voy a él no va a venir a mí, mi hijo, porque ya está hecho lo que Dios dijo.